Estamos con Juan Julio Vig, sacerdote y economista, y Pepi Patrón, presidente de la Asociación Civil Transparencia y filósofa, para hablar sobre la clase política, sus responsabilidades durante el periodo de violencia y sus reacciones ante el informe de la Comisión de la Verdad. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, en realidad, debo decir brevemente, ya que me invitas a este programa, la profunda desilusión que he tenido viendo la actitud de la mayoría de nuestros líderes políticos. Una desilusión y una sorpresa, que no han tenido una actitud serena, de reflexión, de autocrítica tan deseable, sino al contrario, un ataque más o menos fuerte a la Comisión de la Verdad, un rechazo en la mayoría de ellos que realmente preocupa mucho. Sí. ¿Cómo explicar esto que pareciera ser un desencuentro más, por supuesto lamentable, entre la clase política y la sociedad civil? ¿A qué puede deberse esta suerte de rechazo que dice Juan Julio? Bueno, yo creo que ha habido como varias etapas, ¿no? En primer lugar, que fue lamentable, realmente fue el rechazo del informe antes de que este saliera. Era una actitud de total descalificación, digamos, de un informe que todavía no se conocía. Luego yo distinguiría la reacción de algunos líderes de partidos que han tenido más de una actitud sensata, cauta, grandes decepciones también, debo decir, a nivel de liderazgos partidarios. Sin embargo, hay una franja de la clase política que está en el Congreso que sigue teniendo reacciones lamentables, ¿no? Y yo creo que el contraste entre un 80% de la población que quería saber la verdad y una franja importante de los partidos políticos que rechaza tajantemente el informe, cuestiona, además discute cosas que son absolutamente irrelevantes y no van a la sustancia, yo creo que muestra dos cosas graves en relación con esta sociedad a la que ellos deberían representar. En primer lugar es la dificultad para asumir su propia responsabilidad respecto del pasado. Finalmente fueron partidos que gobernaron nuestro país y lo único que les preocupaba del informe era mirar de qué se les acusaba y no tener una mirada retrospectiva, reflexiva de esos 20 años, ¿no? Y a mí lo que más me preocupa es a futuro. Es decir, los partidos no están diciendo nada de lo que se extrae como lecciones de este informe, que son enormes, porque es una buena radiografía de lo que ha sucedido y una cantidad de retos a futuro que a mi juicio los partidos no están enfrentando. Estás hablando de un país donde la ciudadanía no está plenamente realizada, no lo está, y no escuchas a ningún político hablar de cómo fortalecer ciudadanía, cómo generar ciudadanía, cómo hacer que las ciudadanas y los ciudadanos de los Andes tengan acceso a sus derechos. Todas esas cosas sustantivas que tenemos que mirar a futuro no se está haciendo, no lo están haciendo. Ese es ¿no? prácticamente un debate efectivamente que se está escatimando, ¿no? Sí. Pero no solamente han sido dirigentes de partidos políticos que gobernaron, otros dirigentes políticos, igual que no han gobernado, se han opuesto. En alguna medida, creo que tal vez como tú señalas, no sé si, Juan Julio, ¿qué piensas? Es escatimar realmente las reformas, la discusión de las reformas que la democracia requiere en este país. Sí, y me preocupa como Pepi Patrón el futuro del Perú, en manos de unos dirigentes políticos tan miopes, por decirlo menos. Claro que hay grados, y el caso de algunos congresistas ya es ceguera, llega a ser patológico, es un caso médico, es patológico, pues, denunciar a la Comisión de la Verdad por fomentar el terrorismo. Sí, bueno. Y hay una fiscalía que está ya en proceso de investigación, etcétera. No, eso sí es patológico, pero en general han quedado cortos, ¿no? Y creo que es esto que decías, el deseo de evadir responsabilidades, el quedar bien, el pensar en el corto plazo, las próximas elecciones, cómo va a quedar mi fama, cómo va a quedar y el espíritu de cuerpo mal entendido, que hace que los partidos políticos pues se pongan en esta forma, con excepciones y algunas posiciones prudentes, sensatas. Pero yo hubiera querido, por ejemplo, perdóneme que lo diga porque yo lo aprecio mucho como persona, el expresidente Valentín Paniagua, que fue el que formó la comisión. Luego ha estado muy frío, muy cauto, muy receloso cuando podía haber él tomado una actitud más abierta de reflexión, de autocrítica y de construcción de futuro, ¿no? Pero, en fin, esto revela que la Comisión de la Verdad era necesaria, precisamente
cuando nuestros dirigentes políticos no quieren o no se ven muy dispuestos a una reflexión, es cuando hace más falta que alguien plantee un informe que haga pensar a todo el país. Educadores, periodistas, pensadores, en fin, que nos pongamos en marcha para conseguir una verdadera reconciliación con la verdad y con nuestras responsabilidades. Sí. Un aspecto preocupante es precisamente tal vez, de la clase política, básicamente que se expresa también, por supuesto, en el Congreso, ¿no? Creo que el punto más débil, si se quiere, si estamos mirando hacia adelante en el corto plazo, es el Congreso, donde hay una serie de los partidos políticos ahí representados, en realidad, en que no han expresado un claro compromiso, si se quiere, con, por ejemplo, ahora llevar adelante las recomendaciones de la Comisión de la Verdad o el trabajo de reparación a las víctimas, por ejemplo, ¿no? Y en general otras reformas institucionales. Hay una pregunta, porque realmente esto trae un problema más de fondo, ¿no? Trae a colación, por ejemplo, una entrevista que le hizo Jaime de Altaus al general Arciniegas, al general retirado, ¿no? Hace poco en la hora N. Ante un poco su opinión, preguntándole su opinión sobre el informe de la Comisión de la Verdad, y lo primero, ciertamente crítico el general Arciniegas al informe, la reacción de él fue, dijo, esto viene de antes, o sea, no es ahora con el informe, esto viene de antes. ¿De dónde? Desde la reforma del Ministerio de Defensa. O sea, claramente puso en cuestión la reforma, si se quiere, de las Fuerzas Armadas. Es decir, hay aquí efectivamente un intento de frenar, por eso digo, algunas de las reformas institucionales que estaban en marcha, ¿no? Como esta, de las relaciones civiles y militares, que se expresa en el Ministerio de Defensa. Hay en la reacción de la clase política, digamos, pegada, chapada a la antigua, esta idea de mantener todavía como cliente, como tutelar a las Fuerzas Armadas, en el sentido de que si yo quiero gobernar necesito de las Fuerzas Armadas. ¿Hay algo de eso? Bueno, yo esperaría que no, ¿verdad? Yo creo que el hecho de que haya un ministro de Defensa Civil, digamos, es un paso interesante, muy interesante hacia adelante. Pero lo que sí creo que tiene que cambiar es la relación de los partidos con la sociedad a quienes ellos representan, ¿no? Es lamentable que no se aproveche este informe para plantear lo que tú estás diciendo, todo este proceso de reformas institucionales que necesitamos. ¿Cuál es la primera lección que tenemos que aprender, entre muchas otras del informe, viendo el desamparo de la gente allá en los Andes, 75% de muertos quechohablantes, es que no había Estado, el Estado no estuvo, y cuando el Estado tuvo que estar, mandó a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso es lo que en el informe se llama abdicar de las responsabilidades. Yo no quiero ver, yo no sé, yo mando a las Fuerzas Armadas que se encarguen. Entonces... y les garantizo además impunidad ante cualquier violación. Claro, yo no veo, no escucho, ustedes se encargan, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar. Yo creo que lo que el informe plantea en ese sentido va en la línea de lo que tú dices, es decir, tenemos que dejar de pensar en las Fuerzas Armadas como que tú le entregas pedazos del país y nadie supervisa y el poder civil no tiene nada que decir y la sociedad civil menos, ¿no? Entonces, tú constatas que no ha habido Estado, que ha estado ausente, que ha dejado a la gente en el absoluto desamparo. Tienes que comenzar a pensar en una reforma del Estado que implique relaciones civiles y militares, que implique reforma del Poder Judicial, que implique reforma de policía, que haga que efectivamente el Estado llegue allí donde se le necesite. Y yo siento que es eso lo que nuestros políticos deberían comenzar a estar pensando, cómo encarar esto a futuro, qué Estado queremos para que este sea un país donde esto no se repita, ¿no? Y quisiera señalar, como lo ha dicho Carlos Tapia y otros de la comisión, que los militares en ejercicio, los que están ahora en el comando conjunto, los diferentes mandos militares, están mucho más receptivos que los retirados. Así es. Sí. Los retirados están, qué sé yo, creo que los de ADOGEN, por decir, la venerable asociación de oficiales generales retirados, están en la década del 60, pues no sé, están en otro mundo, son personas muy ancianas, venerables, pero en otras circunstancias. Creo que nuestras Fuerzas Armadas ahora están en mucho mejor actitud, y también los partidos políticos necesitan actualizarse y a ver si esta ley permite que nuevos cuadros, nueva juventud entre a una reflexión del país en lo político, que es tan importante en el Congreso y en todas partes. Ciertamente, además, porque hay, creo yo, desde la sociedad, sí, un afán, una voluntad
efectivamente, por lo menos de mayor apertura para revisar los comportamientos de esa época, ¿no? Y también esto en el clero, ¿no? El clero realmente, conozco sacerdotes, conozco religiosas y personas de participación, laicos comprometidos con la iglesia, que están muy en la línea de un servicio al país realmente, en los sectores más marginados, ahí donde no llega el Estado, que lleguen ellos por lo menos, y esto da una esperanza, junto con la desilusión que decía al comienzo de nuestros viejos dirigentes políticos tradicionales. Hay una esperanza. Creo que este informe va a marcar la historia del Perú. Es necesario. Y mejorarlo, y aumentarlo, y continuarlo, y discutirlo. De eso se trata justamente. Bueno, esperamos efectivamente que la ciudadanía y las voces sensatas hagan reflexionar a nuestros políticos, partidos obviamente que deberían estar a la altura de las circunstancias y que son indispensables, ¿no?, para cualquier democracia. Ese es el punto, ¿no? Que todos creemos en una democracia con un sistema de partidos políticos fuertes, transparentes, capaces de rendir cuentas, y ahorita eso no está sucediendo, ¿no? Entonces, podría haber sido el momento para mostrar grandeza y lamentablemente no lo ha sido, ¿no? Así es, lamentablemente. No. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, por la Hans, y participación. espero que los políticos reaccionen, ¿eh? Sí. Estos dirigentes hay algunos que han estado muy prudentes diciendo vamos a esperar. Ahora llega el momento en las próximas semanas. Todavía están a tiempo. Todavía están a tiempo Ojalá. de enseñar un rumbo al país. Bien. Gracias, Hans. Gracias otra vez. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con un reportaje de Viviana Melzi sobre el fascinante proyecto que se ha puesto en marcha en Pachacama. Volvemos. ¿No? En primer lugar, que fue lamentable, realmente fue el rechazo del informe antes de que este saliera. Era una actitud de total descalificación, digamos, de un informe que todavía no se conocía. Luego yo distinguiría la reacción de algunos líderes de partidos que han tenido más de una actitud sensata, cauta, grandes decepciones también, debo decir, a nivel de liderazgos partidarios. La profunda desilusión que he tenido viendo la actitud de la mayoría de nuestros líderes políticos. Una desilusión y una sorpresa, que no han tenido una actitud serena, de reflexión, de autocrítica tan deseable, sino... Sacerdote y economista, y Pepi Patrón, presidente de la Asociación Civil Transparencia y filósofa, para hablar sobre la clase política, sus responsabilidades durante el periodo de violencia y sus reacciones ante el informe de la Comisión de la Verdad. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, en realidad, debo decir brevemente, ya que me invitas a este programa, Estamos con Juan Julio. o al contrario, un ataque más o menos fuerte a la Comisión de la Verdad, un rechazo en la mayoría de ellos que realmente preocupa mucho. ¿Sí? ¿Cómo explicar esto que pareciera ser un desencuentro más, por supuesto lamentable, entre la clase política y la sociedad civil? ¿A qué puede deberse esta suerte de rechazo que dice Juan Julio? Bueno, yo creo que ha habido como varias etapas.